Durante el siglo XIX México sufrió un gran conflicto que se llamó la lucha de la independencia, que duró de 1810 a 1821. ¿Qué tipo de gobierno debería tener México? ¿Una monarquía como Europa o una república como Estados Unidos? Cada respuesta dio origen a un proyecto de nación distinto, encabezado por personajes que influyeron demasiado dentro de las cuestiones sociales, económicas y políticas del país. Logros y consecuencias. Uno de sus logros fue que México logró independizarse del dominio español. En sus consecuencias fue que el imperio fracasó por autoritarismo y por no representar intereses del pueblo. Otra de sus consecuencias fue la muerte de Agustín de Iturbide en 1823. Las causas del proyecto monárquico de 1822 a 1823 fueron: tras la independencia, las élites mexicanas querían mantener sus privilegios políticos y religiosos. Pensaban que el rey les garantizaba estabilidad y respeto internacional. El proyecto imperial ocurrió de un periodo de 1864 a 1867. Una de las principales causas fueron que los conservadores mexicanos buscaban el apoyo de personas extranjeras para poder frenar las reformas liberales de Benito Juárez. El otro fue que gracias a esto el emperador francés Napoleón III pues se aprovechó de esto para poder intervenir en México. Los personajes principales fueron Maximiliano de Habsburgo, que fue un emperador francés, y Benito Juárez, que era el presidente legítimo de la República. Uno de sus logros fue el impulso de las reformas liberales, la modernización educativa. También en 1867 las tropas derrotaron al imperio y fue fusilado Maximiliano. El proyecto republicano centralista duró de 1835 a 1846, que lo que buscaba, o sea, las causas que buscaban ellos era tener un gobierno más fuerte, más sólido, y buscar que no hubiera divisiones entre los pueblos. Los principales personajes que encabezaron esta unión fue Antonio López de Santana, quien instauró las 7 leyes constitucionales. Logros y consecuencias que obtuvieron: eliminó la autonomía de los estados, provocó rebeliones y debilitó la unidad nacional. Las causas del proyecto republicano federal de 1824 a 1835 y 1846 en adelante estaban inspirados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Buscaban libertad para los estados y derechos individuales. Personajes principales: Guadalupe Victoria, primer presidente de México; Valentín Gómez Farías y Benito Juárez, impulsores del federalismo. Logros y consecuencias. Se promulgó la Constitución de 1824 y la primera Carta Magna del México independiente. Tiempo después, en la Constitución de 1857, se reafirmaron los derechos civiles, libertad de expresión, educación laica. Este modelo sentó las bases para el México actual. Invasión francesa, Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Sus causas serían que Francia le puso una indemnización a México por daño a propiedades de ciudadanos franceses por disturbios en México. La segunda causa sería de que México se negó a pagar esa indemnización, por lo cual provocó el bloqueo del puerto de Veracruz. Los personajes principales fueron Antonio López de Santana y el embajador francés Baron de Foudy. Logros y consecuencias. México defendió su territorio, pero por lo cual tuvo que pagar una compensación a Francia. Y el gobierno demostró debilidad y vulnerabilidad de la soberanía nacional. La Guerra de México y Estados Unidos fue de un periodo de 1846 a 1848. Las principales causas fue el separamiento de Texas y la expansión estadounidense debido a la doctrina de destino manifiesto. Los personajes principales fueron Antonio López de Santana, Mariano Arista, Taylor y James. De las invasiones en la soberanía nacional: pérdida de territorio, pérdida de economía, pérdida de confianza de los pobladores hacia el liderazgo nacional. Personajes que reafirmaron la soberanía: Benito Juárez con las leyes de reforma, Ignacio Zaragoza, héroe del 5 de mayo, Porfirio Díaz, que defendió a Puebla contra los franceses. El siglo XIX fue un periodo de intensas luchas por el poder, la libertad y la identidad nacional. Desde la independencia hasta la formación de la República, los proyectos monárquicos, imperiales y republicanos mostraron diferentes visiones de país. Pese a las divisiones e invasiones, México logró consolidar su soberanía.
y sentar las bases de los derechos sociales y políticos, los que hoy gozamos en día, los cuales son libertad, igualdad y determinación. Comparación crítica de derechos consolidados en disputa y desafíos actuales. La historia de los derechos humanos en México y en el mundo ha sido un proceso de lucha constante. Desde las revoluciones del siglo XIX hasta las movilizaciones contemporáneas, la sociedad ha buscado alcanzar la igualdad, la justicia y la libertad. En este proceso, algunos derechos han sido consolidados en leyes y en la práctica. Otros permanecen en disputa por falta de cumplimiento y reconocimiento. Y muchos representan desafíos actuales frente a los cambios sociales, tecnológicos y ambientales. Derechos consolidados son aquellos que han sido reconocidos legalmente y ejercitados durante la población generalizada por la mayoría de las personas. Ejemplos: derecho al voto universal en el ámbito político. Antes los hombres solamente podían votar y las mujeres no. Hasta el siglo XX se promulgó el derecho al voto a las mujeres. Hoy en día el voto es libre y secreto y es garantizado por el INE. Otro ejemplo es el derecho a la educación. Gracias a la Constitución de 1917, ahora la educación es laica, gratuita y obligatoria. En el año 2019 se amplió la educación superior y medio superior. El derecho al trabajo y a la seguridad social se establece en el artículo 123 constitucional, que garantizan un salario digno, una jornada limitada y prestaciones. Las leyes laborales modernas y el IMSS consolidan su validación. Estos derechos representan avances históricos del pueblo mexicano. Sin embargo, su plena efectividad depende de la equidad social y económica. Por ejemplo, aunque todos tienen derecho a la educación, no todos acceden con la misma calidad. Derechos en disputa son aquellos que no han sido reconocidos legalmente, ya que no cumplieron realmente con lo que se les pedía en la actualidad y fue limitado o parcial durante en lo que se decidiría si se daban o no. Ejemplos: derechos de las mujeres e igualdad de género. Aunque existen leyes que protegen los derechos de las mujeres, aún los feminicidios han aumentado, el acoso, las desigualdades salariales y culturales. Estos impiden la plena equidad. Otro ejemplo son los derechos a los pueblos indígenas. Aunque en la Constitución se reconocen estos derechos, los pueblos indígenas aún carecen de servicios básicos y de una representación política. El derecho a un ambiente sano es reconocido en la Constitución en el artículo 4, pero también es amenazado por proyectos industriales. Estos derechos muestran una brecha entre la ley y la realidad. México ha firmado tratados internacionales de los derechos humanos, pero su cumplimiento depende de su voluntad política. Desafíos actuales. Los desafíos actuales son los nuevos derechos o los nuevos gobernantes, por así decirlo, que surgen de los cambios tecnológicos, sociales y ambientales en el siglo XXI. Ejemplo: derechos digitales, derecho a la privacidad, protección de datos y acceso a Internet. Otros ejemplos son los derechos ambientales. El cambio climático y la contaminación exigen un planeta limpio y ecológico. Los desafíos actuales demandan una nueva cultura de los derechos humanos, donde la justicia ambiental, la tecnología y la igualdad sean pilares fundamentales. La educación cívica y el pensamiento crítico serán herramientas para defenderlos. Los derechos humanos son conquistas históricas en constante transformación. El futuro depende de la participación ciudadana, la educación, la empatía, para que nuestros derechos sean realidades cotidianas. El futuro dependerá de la participación ciudadana, la educación y la empatía social que convertirá los derechos en realidades cotidianas.